uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. El tema de hoy se titula Somos hechura suya. Somos hechura suya. Y fundamento el título de este compartir, de esta predicación, de esta plática, en versos conocidos como Juan 1:12, como Juan 3:6. En el primero dice la palabra que Cristo Jesús a lo suyo vino, o sea, a cumplir una misión. Pero los suyos, el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de los hijos de Dios, aclara el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Juan, que los hijos de Dios no son engendrados de voluntad de varón, por ende ni de carne ni de sangre, sino Dios es el que engendra a sus hijos. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. En Juan capítulo 3, verso 6, ya sabemos ese diálogo extenso que tuvo nuestro Señor Jesucristo con aquel maestro principal de la sinagoga, fariseo, llamado Nicodemo. Capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos nacimientos hay ahí? Ahí hay dos. El primero es por la línea de papá y mamá. Papá y mamá lo que engendran es carne, ¿cierto? Pero Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que el Señor, Dios es espíritu. Y en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo que pasa es que Dios, siendo Espíritu, un día se vistió de carne y sangre para poder ir a la cruz. Porque como Espíritu Él no puede morir. Que fue a la cruz del Calvario fue Dios mismo hecho carne. Se hizo hombre. Amén. Pero sus hijos son de su misma estirpe, de su misma raza, de su misma naturaleza. Por eso la Biblia, en el capítulo 12, verso 9 de la carta a los Hebreos, dice que Dios es el Padre de los espíritus, porque Dios es espíritu. Y así como decimos en la tierra, hijo de tigre sale pintado, es el equivalente aquí a nivel espiritual. Y este énfasis lo hago porque hay mucho pueblo cristiano que está equivocado, que piensa que Dios está transformando su carne, o sea, su vieja naturaleza. Y por eso hay frustración, por eso mucha gente deja de congregarse, porque no saben que su carne es incambiable. Ni siquiera Dios la cambió. Dios la ha podido cambiar, pero Él no quiso. Por eso Pedro, el apóstol, dijo, el bautismo de Cristo nos da salvación, pero no quitó las inmundicias del primer nacimiento, la de las carnes. Pablo dijo, yo sé que en mí, y enseguida se dejó dividir por la palabra, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien sí está en mí, pero no el hacerlo. Porque es que la raza humana representada en el primer Adán se dañó. Por causa del pecado. Hemos estado haciendo un énfasis bien marcado en la gravedad del pecado. El pecado, bíblicamente hablando, no es un error que usted cometió.
No es una equivocación simple que el ser humano comete. El pecado es una ofensa directa a Dios, que dice, no hagas esto y tú lo haces. O te dice, haz esto y tú dices, no lo voy a hacer. O sea que hay pecado por acción y hay pecado por omisión. Adán y Eva pecaron y no había más gente porque ellos eran los primeros habitantes de la tierra creados por el Señor. Adán del polvo de la tierra y Eva de una costilla de Adán. Y entonces a partir de ahí Satanás se enseñoreó de toda carne. Por eso Juan el apóstol dijo que el mundo entero está, no dice que estuvo, bajo el maligno. Nosotros, la iglesia, los creyentes, estamos dentro del grupo de los nacidos del Espíritu, o sea que hemos nacido de nuevo, tenemos 2 nacimientos. Y es por eso que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Porque nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Eso fue el requisito que le puso el Señor a Nicodemo y a través de él a toda la raza humana. El que no naciere de nuevo, no de papá y mamá, sino de agua, o sea, de la palabra y del Espíritu Santo, no puede entrar. Pero como nosotros nacimos de nuevo, allá Colosenses 1:13 dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero tú tienes que entender que ese traslado no fue de tu carne, sino de tu espíritu. Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Primero a los Corintios 15:50. Hermano, grabe esto así como Dios ha hecho que me lo grabe yo. Para que se dé cuenta que usted también puede dividirse en 2 como creyente. Si no lo hace, entonces ¿qué pasa? Que la carne y el espíritu los mezclas allí y entonces la carne se vuelve un fastidio para tu crecimiento espiritual. Hemos estado ventilando el tema, partiendo las 2 naturalezas, y esto tú no lo puedes coger liviano. ¿Por qué? Porque el Señor condenó el pecado en la carne. No que el Señor quitó de algún lado el pecado y lo puso en la carne, no, el pecado estaba en la carne, la ley del mal. Pero el Señor la condenó ahí. Y Dios trajo para nosotros, sus escogidos, la iglesia. Dicho sea de paso, la iglesia está compuesta por los hijos de Dios. No hay tal cosa como iglesia evangélica, no hay tal cosa como iglesia católica, no hay tal cosa como iglesia mormona. Los hombres le han puesto denominación a la iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Dios, pero no, la Biblia no menciona ninguna de estas denominaciones, bautista, presbiteriana, etcétera, etcétera, pentecostal, cuadrangular, etcétera, etcétera. Ahora, al mencionar las denominaciones, no hago otra cosa que bendecirlo, no estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy enseñando y como estoy enseñando debo ser gráfico. Amén. Pero no estoy hablando despectivamente porque reconozco que con todo y denominación, los que pertenecen a ella son mis hermanos y han sido lavados por la misma sangre que me lavó a mí. Y tenemos que amarnos unos a otros. Amén. Así que nadie tergiverse esta información que usted recibe desde el púlpito porque Dios nos ha llamado a que nos amemos. Y a la postre, pues, tener una denominación no es pecado. La Biblia no lo señala así. Pero infortunadamente donde las denominaciones tienden a hacer separación, ¿no? Nosotros aquí creemos de esta forma y entonces el que tiene otra denominación, no, aquí no creemos de aquella forma, sino tenemos nuestras normas de fe. Bien, para darle piso bíblico a esto, porque esto no puede ser bla, 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 vamos a Efesios capítulo 2. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, te voy a sacar del cuerpo, te lo voy a dividir de la carne. Para que no estés, como dicen los boricuas, todo junto. O sea, todo junto, o sea, todo mezclado. Y entonces en las 24 horas del día, 2 horas eres espiritual y 22 carne. O 3 horas eres amable y 21 groserito. O tienes 4 horas de obediencia en el día y 20 en desobediencia, hasta dormido. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice el verso 1.
El verso 1 dice que Él nos dio vida a nosotros, ahí dice a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero tú tienes que entender que esa vida que Él nos dio tiene que ver con el nuevo nacimiento. Quiere decir que Él le dio vida a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu, que era el que estaba muerto, separado. No muerto así teso en un cementerio, toda la vida te has movido. Es una muerte espiritual. Muerte espiritual lo que significa es que tú estabas separado de Dios, ¿no? Separado de Dios y bien cerquita del diablo. El diablo era nuestro amo cuando no teníamos a Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos? Tú y yo, si estábamos muertos, nosotros no nos podíamos dar vida a nosotros mismos. Lázaro no pudo resucitarse él mismo, tuvo que venir el dador de la vida que es Cristo y decir, Lázaro, él estaba teso y ya se estaba pudriendo, estaba en el proceso de putrefacción, 4 días hacía que había fallecido. Y Jesús dijo, voy a despertar a Lázaro, y pegó un grito, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Así también nosotros, tomando esa gráfica de la resurrección de Lázaro, de la misma manera nosotros estábamos muertos y podridos en pecados. Y la voz de Dios llegó a través de alguien que nos predicó el evangelio. Oye, y nuestro hombre interior resucitó. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuánto le bendice por eso? Amén. O sea, si tú sabes que Él te dio vida y no te ha dado una casa, tú te gozas igual que no te haya dado una casa. Pero tú estás feliz que te dio vida. La vida es más que una casa. Y si no estrenas el 24 y el 31, igual tú estás gozoso porque Él te dio vida. La vida no está en la ropa. Pero como quiera, Él te va a dar ropa. Si buscas de primero el reino de Dios y su justicia. El verso 5 corrobora que estábamos muertos y Él nos dio vida. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y de esa sí que me ha dado Él a mí y a ti también. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros privados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado. ¿Nos dio qué? Nos dio vida. Diga la frase completa, juntamente con Cristo. Tú no puedes pensar que te dio vida sin Cristo, porque Cristo es la vida. Ahora es que tienes vida. La vida no estaba cuando tú ibas al carnaval y bailabas el mapalé. Cuando bailabas la puya loca. Cuando gritabas apa, opa. Huepa, tú estabas muerto. Tú eras un muerto bailando el mapalé. Pero tu espíritu estaba separado de Dios y el diablo burlándose de ti como gusto y gana le daba. Pero dice la palabra que Él nos dio vida. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Vaya ubicándose que Él lo que resucitó no fue tu carne, porque tu carne nunca ha muerto. Si no estarías en el cementerio. Tu cuerpo no ha muerto. Estamos hablando en términos espirituales. Entonces, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, donde está Cristo Jesús está la iglesia. Donde está la iglesia está Cristo Jesús. Porque la iglesia y Cristo es una unidad. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Solamente que nosotros nos vemos, pero Él no lo vemos. Pero como quiera nos ha dado la fe para entender que Él es la cabeza. Yo no sé si tú te atreves a creer que la cabeza de la iglesia ahora está hablando por esta boca. No que yo sea la cabeza de la iglesia, sino que Él tiene poder para usarnos a nosotros. Porque Él constituyó a unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y a otros maestros y pastores para Él edificar a la iglesia. Y como tú necesitabas a alguien que te hablara en español, y yo hablo español, digo, no, Freddy, ven acá, tú vas a ser mi representante aquí en esta congregación, y yo voy a hablar en español a través de tu boca. Por eso cuando esto termine, no corra aquí a darme un abrazo y tal, y a postrarse delante de mí, porque no, yo soy un consiervo igual que tú. La gloria siempre se la vamos a dar al Señor. Eso no significa que no me saludes ahora.
y que yo no te salude a ti. Somos hermanos. Pero estamos entendiendo el punto. Bien. Y dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Él te regaló la vida. No por obra, que iba a ser por obra si tú y yo estábamos muertos. Un muerto puede obrar. Puede, no por obras para que ninguno se gloríe. Y aquí viene, prepárate. Porque somos hechura tuya. Suya. Ahí está. Somos los hijos de Dios. Somos hechura suya. Creados en Cristo. Ya no dice creados en Adán. Oye, qué bonita es la palabra que nos divide y ya tú sabes dónde ubicarte. ¿Verdad que tú estás claro que tú vives en Barranquilla? Tú no dices estando aquí que estás en Cartagena ni que estás en Bogotá. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oye, todo lo contrario a la carne. Esa carne es mala. No porque yo lo diga, sino porque Cristo dijo, eso no sirve para nada aprovecha. Porque los designios de la carne, o sea, del primer nacimiento, la primera naturaleza que viene por Adán, son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, que tú has venido a una iglesia que te enseña a andar en el Espíritu. Porque si andas en la carne no agradas a Dios, pero como andes en el Espíritu es lo contrario, agradas a Dios. Dice, las cuales buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios no está preparando esas obras, eso ya está listo ahí. Entiéndase por buenas obras que nosotros debemos predicar el Evangelio, sanar enfermos, servirle al Señor. Las buenas obras no es que Dios tiene un palacio preparado para mí, tú sabes, una volqueta llena de euros y de oro, como los engañadores del púlpito de hoy en día le prometen a la gente. Son buenas obras, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado el Espíritu y así como Cristo anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, la iglesia como el cuerpo de Cristo debe andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, dice la palabra. Vamos, cobra ánimo, iglesia. Yo no sé si estás de buen ánimo, que diga, yo soy hechura de Dios. Aunque en tu corazón tú conservas todavía eso, que naciste por el vientre de tu mamá. Y es bueno que no se te olvide, porque hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida y tus días sean alargados. El primer mandamiento con promesa es ese. Pero tú sabes por qué tú naciste de tu papá y tu mamá, porque es que Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué fue lo que Dios conoció? Ese pedazo de carne adámico. No, Él conoció al Hijo de Dios que eres tú ahora en Cristo Jesús. Por eso cuando habla de la predestinación, dice que Él nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. La predestinación es un acto de amor, porque el Señor quería tener una familia. Vamos a 1 Corintios 15, ojalá nos dé tiempo para ver la comparación que hace el apóstol Pablo aquí, la tremenda revelación que hay aquí. 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Si usted va al verso al 45, en ese mismo capítulo 15, dice que está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, ¿cómo es? Pablo les pone el mismo nombre, pero el uno es alma viviente y el otro es espíritu. ¿Cuántos Adanes ves tú ahí? El primero y el último. No hay tal cosa como un tercer Adán. Entonces, toda la raza humana o está en el primer Adán o está en el segundo. La iglesia está en el segundo, pero ya pasamos por el primero. Yo creo que todos, cualquiera, hasta un niño puede comprender que hoy en día hay billones de gentes y todos venimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero hasta ahí, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hasta ahí no éramos hijos de Dios, sino hijos de papá y mamá.
Y entonces, como venimos de la línea adámica, estábamos muertos por causa del pecado, muertos espiritualmente. Pero ¿qué dijimos al principio? Que esta predicación se fundamenta en dos pasajes bíblicos. Juan 1:12, que dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, y ahí estamos nosotros. A los que creen en su nombre, no lo hemos visto, pero creemos. Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Sobrinos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, cuando un pecador recibe a Cristo, entonces Dios le da la potestad de convertirlo en un hijo de Dios. No hay otra forma de ser hechos hijos de Dios. Como no hay otra forma válida, bíblica, de yo tener más hijos, sino con mi esposa. Entonces, esta es una reunión familiar. ¿Por qué? Porque está Papá Dios y sus hijos. Por eso es que nosotros nos llamamos hermano Carvajal, hermano José, hermano Luis Carlos. Esto no es por religión. Es porque todos somos hijos del mismo papá, hijos de Dios. Porque hemos nacido todos del Espíritu. Amén. Ahora, fíjate lo que dice la palabra en el verso 22. Y voy a estar haciendo una comparación entre Adán y Cristo, porque es que hay dos Adanes y no hay más. El primero y el último. Cristo es llamado, y el único que lo hace es el apóstol Pablo, lo llama el último Adán, el postrer Adán. Entonces dice el verso 22 que en Adán todos mueren. ¿Aló? Pero en Cristo todos serán ¿qué? Pues ellos son las dos cabezas representantes de toda la raza humana. En Adán todos mueren y todo el que está en Adán está sin Cristo. ¿Sabe? Y como está sin Cristo, entonces el amo de todo el que está en Adán es el diablo. O sea, si tú no estás en Cristo, aunque vengas aquí, tu amo se llama el diablo, Satanás. Tú tienes que romper con ese monstruo, tienes que romper con él, con ese querubín, divorciarte de él y casarte con Jesús. Y esta noche lo puedes hacer. No lo aplaces más. Y atiende bien, no te estoy metiendo miedo con esto, te estoy predicando la palabra con respeto, con cariño, con amor y con la ilusión de que tú hoy te conviertas al Señor. Porque fíjate, deja una marquita aquí, yo voy a dejar una marquita aquí y vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Para que te des cuenta que esto no es religión, mi hermano. Cuando llegues allí me das un amén. Todavía se escuchan paginitas por ahí que están rodando. Bien. Capítulo 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Y aquí está hablando el apóstol Juan. Somos de Dios. ¿Quiénes somos los que somos de Dios? Los nacidos de nuevo, porque los nacidos de nuevo somos la iglesia, la esposa del Señor. Sabemos, diga conmigo, esto hay que saberlo, que somos hijos de Dios. Ahora mira cómo divide Juan, cómo divide, y el mundo entero, no medio mundo, el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Bajo quién? Mira, si la persona que está a tu lado no tiene Biblia, muéstraselo. Mira, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ¿cómo se llama el maligno? ¿Cómo se llama el maligno? Pero el vecino tuyo, el compañero de trabajo, el compañero de estudio, tu tío, el suegro, la suegra, el primo, el hermano, tu mamá, tu papá, si no tiene a Cristo en el corazón, su amo es el diablo. Qué pena. Ahora, no te impacientes ni la cojas conmigo. Yo a la primera persona que le prediqué, después de tener este conocimiento, bueno, este conocimiento no, un poquito menos de conocimiento, fue a mi mamá. Porque mi mamá no tenía a Cristo, lo que tenía era una religión. Y empecé yo a mostrarle en la Biblia todos aquellos que no eran dioses. Y entonces le prediqué del Dios verdadero, como cuando Pablo fue a Atenas, a Grecia. Que él pasando por el santuario, los santuarios, vio que estaban llenos de imágenes y de estatuas. Y dijo, atenienses, en todo observo lo religioso que sois.
Pero él ya tenía visto un rinconcito donde decía, al Dios no conocido. Y dice, de este Dios que ustedes no conocen, de este es que yo les vengo a predicar. Porque hay que tener coco para predicar la palabra, inteligencia. Y entonces les presentó a Cristo. No ganó mucha gente, pero por lo menos se ganó al Areopagita, a Dionisio y a otros más. Después sacudió los pies y arrancó, pero él presentó ahí. Así que esto es bien serio. Nuestras visitas que hoy nos honran con su presencia en este lugar, Dios los trajo para que conozcan esto. Dios no los está llamando a integrarse a una religión, sino a que conozcan la verdad. Porque si conocen la verdad, Cristo dijo, la verdad os hará libre. Oye, el mundo entero bajo el maligno. Pastor, ¿y los que tienen un pesebre ahora para el 24? Bajo el maligno. A menos que hayan nacido de nuevo y tengan el pesebre ahí, si acaso. Esto es serio. El mundo entero, en los Estados Unidos, en los continentes, el mundo, presidentes de la República, catedráticos, premio Nobel, ministros de los congresistas, etcétera, etcétera, gente interesante, deportistas, artistas de esto, de lo otro, cantantes, todos están bajo el diablo y ellos no lo saben. Porque no han conocido la verdad. Ahora, la iglesia, dice la palabra del apóstol Juan, sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hemos llenado el estándar de Dios, hemos nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo puede ver y puede entrar en el reino de Dios, no en una religión. Dios, siento que me está usando a mí como un instrumento para que tú quemes los cartuchos de religión que todavía te quedan. Y descubras tu nueva identidad. Hay una identidad que tú tenías primero, que era identidad Adán, identidad carne. ¿Sí? Pero al estar en Cristo hubo un cambio de posición a nivel espiritual. Bueno, ahora estás sentado en los lugares celestiales. Tienes una posición de privilegio, con una ofrenda te hizo perfecto y en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Si tú no conoces tu verdadera identidad, bíblicamente hablando, entonces te toca permanecer en la vieja identidad. Entonces vas a tratar de que la vieja identidad tuya, que la carne se porte bien. Y a punta de esfuerzo tú dices, bueno, ya dejé el cigarrillo, ya dejé el ron, ya dejé todo, ya soy evangélico. ¿Aló? Ya me aprendí 10 cantos en la iglesia. Y eso está bien, que te aprendas lo que te aprende y que dejes el cigarrillito, porque eso le hace daño a tu salud. Y el licor, porque eso te daña la sangre y te hace que traigas hijos defectuosos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda? La ira, el enojo, el pleito, la contienda, la lujuria, la lascivia. Las obras de la carne están ahí vivas. Y todos los días te atormentan los pensamientos y vienen a ti, te levantan. Y entonces, ¿qué pasa? Que como esos pensamientos te atormentan, tú te sientes un cristiano que, es más, a veces dudas, ¿será que nací de nuevo o no nací de nuevo? Y llevas tú 37 años congregándote en una iglesia y todavía no sabes si has nacido de nuevo. Y la carne va a trabajar. Mira cómo trabaja el mal. El mal trabaja en el diablo que está fuera de ti y en la diabla que está dentro de ti. ¿Cómo así, pastor? La diabla, sí, la carne. Pero Santiago dijo que la sabiduría del hombre que está en Adán es animal. ¿Es terrenal y qué más? Diabólica. Diabólica. La carne entonces es ¿qué? Diabólica. Dígalo sin miedo. Diabólica. Diabólica. Entonces, pues lo asociamos como si la carne tuviera un matrimonio con el diablo. Quiere decir que cuando tú eres tentado, el diablo sabe por dónde te tienta. ¿Por qué? Porque el diablo conoce tus cojeras. Tú no ves que él sabe lo que a ti te gusta en carne. Si te gusta ver pornografía, te tiene millones de canales de pornografía. Porque sabe que ahí te atormenta, ahí te bombardea. Y ahí hay gente que está presa, Dios mío, porque eso está a la lata hoy en día. Eso es un insulto a Dios, ¿sabe? Y pare de contar.
Hay cristianos que no están disfrutando la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son en Cristo. ¿Sabe? Y entonces están tratando con ayunos, con obras, con esto, con lo otro, tratando de corregir lo incorregible, lo que Dios no corrigió. Cristo no quitó las inmundicias de la carne, sino que Él mató en Cristo al viejo hombre nuestro. Tú todos los días te levantas y todos los días te acuestas con Él, pero Dios te ha dado la fe para que creas que eres una nueva criatura y la vieja criatura está muerta. No se deje hablar de los muertos. Por la fe, yo todos los días tengo que verme muerto. Y si todavía se me manifiestan obras de la carne adámica, la palabra me da los instrumentos, la palabra me da las herramientas, la palabra me da las armas para hacer morir, para matar las obras de la carne. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y el Señor nos da las armas. En 2 Corintios 10:3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo algunos pensamientos, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú eres un espíritu que debes pelear todos los días para que la carne no te gane. Ese es un conflicto que hay en la mente. El deseo de la carne es contra Dios, pero el espíritu tuyo es a favor de Dios. El espíritu es el que se deleita en la presencia de Dios. Entonces, usted o está en Cristo, y eso es si usted ha nacido de nuevo, si le ha recibido, y si no lo ha recibido, hoy lo puede hacer. Pastor, ¿cómo? Bueno, eso es sencillo, la Biblia contesta esa pregunta. Y es arrepintiéndose de todos sus pecados y diciéndole a Dios que usted cree que Jesucristo es la provisión en amor de Dios para que usted pueda alcanzar salvación. Para eso Cristo fue a la cruz del Calvario y murió llevando nuestra representación y resucitó. Pero en su muerte, cuando tú le recibes a Él como tu Salvador, como tu Señor, entonces la muerte y resurrección de Cristo viene y es imputada en tu vida. Desde el cielo le aplican la muerte de Cristo a tu carne y la resurrección de Cristo a tu espíritu. Y Dios, para ayudarnos, nos da el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús de Nazaret. Que hay cristianos que oyen eso y no se alegran. ¿Sabes lo que es que Dios, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús de Nazaret, ahora está dentro de ti, el día que recibes a Cristo? Eso es para brincar de júbilo. Eso es para hacer una fiesta, mi hermano. ¿Qué es lo que no te deja fiestar? La carne, que te ministra dudas, mira, como la esposa de David, que cuando David danzaba delante del arca del testimonio y se gozaba y tal, y David danzaba como corderito de la manada, aleluya, gloria, la esposa le decía, ridículo, estás haciendo el oso. Así la carne te ministra a ti cuando tú quieres espiritualizarte, pero todos los días hay que batallar contra ella. Todos los días hay que llevar cautivo y la gracia es la única que te enseña a despojarte de eso viejo. La ley no, la ley activa las obras de la carne. Pablo dijo, yo no conocí la codicia si la ley no lo prohibiera, no hablara de la codicia. Dice que la ley produce ira. Saca una iglesia donde están mandamiento y gritería y pasen al frente y mira, todos que están mal y siempre te están viendo mal. Caramba, tú dices, pero entonces, ¿quién se salva? Y todos los días te arrepientes y todos los días te untan aceite desde la cabeza hasta los pies y te tiran al piso y bótalo. Y no tienes demonio porque ahora tú tienes a Cristo, pero hay pastores que ven demonios en ti, se imaginan que hay demonios. Bótalas, fuera, sal de ahí, diablo. Imagínate diciéndole diablo al Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios de haber llegado a un lugar donde está la verdad? Porque si tú la conoces, tu espíritu será verdaderamente libre. Y puedes estar gozoso, puedes estar reinando en vida. Entonces en Cristo, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados.
Mira cómo Pablo hace el mismo parangón, la misma comparación en Romanos capítulo 5. Esto es bien importante que lo sepamos, porque entonces vamos a tener más claro y vamos a ser más dóciles en dejarnos dividir por la palabra del Señor. Esas dos naturalezas están en ti, la de Adán en tu carne y la de Cristo en tu hombre interior. Fíjate por qué estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Romanos capítulo 5, verso 12, todos con Biblia. Si usted ve que al lado suyo alguien no está leyendo Biblia porque no trajo Biblia, y usted puede compartir la suya, es un gesto de amor bonito. El verso 12 del capítulo 5 de Romanos dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, uno solo, un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? Claro. Por eso es que la palabra dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, porque el pecado nos tenía separados de Dios. Entonces la muerte pasó ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Bien. En el 14, tú lo puedes leer todo en tu casa, dice, y quiero que usted aprecie que siempre que habla de los perdidos habla de Adán. Y siempre que habla de los salvos, los justificados, habla de Cristo. De hecho, en algunas Biblias, por ejemplo en la mía, arribita del número 12, del verso 12, dice Adán y Cristo. Entonces en el verso 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La reina era la muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? El Cristo de la gloria. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, no tenían que pecar todos, uno solo llevó la representación de toda la humanidad y el pecado le cayó a toda la humanidad. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces uno nos destituyó y otro nos instituyó. Entonces no dice que fue Cristo y Pedro, Cristo y María, sino uno solo. Porque tiene que ser, como lo veremos en el verso 18, tiene que ser de la misma manera. De hecho, date un brinquito al verso 18, porque sigue aquí la comparación. Así que, vamos al 18. Así que, como por la transgresión de uno, tú estás teniendo en cuenta que uno pecó y el otro salvó. Porque estamos hablando de dos Adanes. Vino la condenación a todos los hombres, diga la iglesia conmigo, de la misma manera. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo y Adán, el uno es sinónimo de muerte y el otro, el último, es sinónimo de vida. Si tú no estás en Cristo, entonces estás en Adán y estás muerto espiritualmente. Puede que estés vivo para ir a estudiar, a trabajar, practicar deporte, etcétera, etcétera. Y si tú mueres en esa condición, tu alma irá indefectiblemente al infierno. Así que Dios te ha traído aquí para que sepas que hoy es el día que Dios ha programado para que tú seas salvo. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te da. Ahora, fíjate lo bonito que está en el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, no por Jesucristo y María, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la ley de Moisés. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diga la iglesia conmigo, la abundancia de la gracia. No goticas de gracia, ni chorritos de gracia. Hay pastores que un domingo dicen, hoy, 21 de diciembre,
Vamos a hablar de gracia. ¿Y qué hablaste el resto de los meses? De gracia. Hay que estar predicando todos los días. Porque estamos en el pacto de la gracia. Porque Cristo dijo, esta copa es el mismo pacto. El nuevo pacto que por vosotros es derramado. Y al decir nuevo pacto, ha dado por, no es que va a dar, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Entonces no todo lo que brilla es oro. Hay iglesias que están predicando y vamos a la palabra. Y hay unas cortinas bonitas, tremendo salón, aire acondicionado, tremenda orquesta que hay ahí. Pero están predicando la Biblia, pero el viejo pacto. Pura ley. Con esto que estoy diciendo no quiere decir que no vamos a predicar en el Antiguo Testamento. Pero hay que tener en cuenta los pactos. ¿Y cuál es el pacto que está vigente? Si usted lo mira ahí, yo de pronto voy rapidito, Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y eso hay que respetarlo. Si tú vas a 2 Corintios, vamos, me desvío un poquito, pero vamos a llegar a 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver si está ahí. Yo recibo que está ahí. Mira lo que dice el verso 6. El verso 5. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un qué. ¿Ah? Del mismo pacto, del viejo. De un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Dígale al que está a su lado, usted es un ministro competente del nuevo pacto. Hay hermanos que lo dicen y se ríen, pero tú no estás leyendo ahí. Ay, tú no te hiciste ministro competente, Él te hizo, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Oye, ministro competente de este nuevo pacto, y Él es el que nos ha hecho ministros competentes. Esta competencia que tú ves aquí al frente, en los predicadores de aquí, no proviene de nosotros. Es Él que está trabajando en nosotros. Por eso Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, el que la comenzó, que no fuiste tú, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Oye, Dios está formando a Cristo en tu interior. Y en la medida que Cristo crece dentro de ti, mengua Adán. Así que Cristo no vino a volver evangélica tu carne. Dice la palabra que a los que antes conoció y los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y tu carne no es hermana de Cristo. Hermano de Cristo es tu espíritu. Por eso es que el cristiano padece tanto. Te voy a decir por qué el cristiano padece tanto. Porque si tú no creces espiritualmente, si tú no atiendes, o sea, si tú no comes del rollo, si tú no oras, tu espíritu no se ejercita, entonces tu carne reina. Y tú puedes aparentarle a todo el mundo que tú estás bien con Dios y que estás viviendo en santidad. Pero Dios es el que sabe hasta dónde has crecido tú, ¿no? Y entonces Dios tiene que tratar, dice, espérate un momentico, vamos a permitirle una cosita así que le pase una cojerita. Y Dios es el que sabe cómo te regula. Y a veces se te deteriora la salud o la finanza o en la familia, los hijos rebeldes no quieren venir a la iglesia, el matrimonio es un tirijala y tal, y tú paras mal geniado y no te huelen ni las azucenas. Y entonces todo el tiempo estás así. Claro que cuando llegas a la iglesia, amén, amén, hola, bendecido. ¿Qué hubo? Gracia y paz, mi hermano. ¿Cómo estás? En victoria. Victoria. Porque el Señor nos trabaja a nosotros. Mira, el ojo de Dios te supervisa a ti las 24 horas de cada día. Porque Él tiene entre ceja y ceja formar a Cristo en tu interior. Él no tiene que formar a Adán en ti porque ya Adán te dañó. Él viene a destruir a Adán para que quede solamente tu verdadera identidad.
Tú tienes que descubrir quién eres tú en espíritu. Fíjate quiénes somos nosotros. Vamos a Efesios, date un brinquito ahí al capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 19. Ahora que estamos en Cristo, mira lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Mira quién eres tú. Sino conciudadanos de los santos. No es conciudadanos de los pecadores. Y miembros de la familia de Dios. Yo no sé por qué usted se queja, mi hermano. O que me está yendo mal, pastor. Si te está yendo mal y se te ha ido el gozo y se te ha ido la sonrisa, tienes que revisarte a ver cómo estás con Dios. Esto es todo. No te quedes, que este gobierno no sirve, que yo pensé que el presidente, que yo pensé que... No, el presidente tuyo se llama Jesucristo. Y Él no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7. Todo lo que tú siembras, aunque eres hijo de Dios, de lo que tú siembras vas a cosechar. No es que por el hijo de Dios, ser hijo de Dios, Dios te va a tener siempre. Arro, mi nene. Ay, qué linda. Ay. No. Así no se forma Cristo. Así se forma es un manganzón. ¿Sabes cómo se formó Cristo? Dice la palabra, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? A jalarle al respetico. Por eso el que está sudando aquí está, ay, caramba, desde que me convertí. Antes estaba mejor, pero apenas me convertí, Dios mío, salgo de una prueba y entro en otra. Y salgo de esta y entro en aquella. ¿Y por qué está pasando eso? No es porque el Señor sea malo, es que está formando a Cristo en ti. Le está dando mona a Adán para formar a Cristo dentro de ti. ¡Abba, Padre! ¡A su nombre! Tiene que destruir el monstruo, Adán. Ese es un monstruo, un diablo, hay que destruirlo. Eso no se parece en nada a Cristo. Ese se hizo socio del diablo y nos vendió al pecado. Pablo en Romanos 7:14 dice, yo soy carnal vendido al pecado. Y si vas a Filipenses 3:20, ya tú sabes lo que dice Filipenses 3:20. Mira, pero por causa de nuestros hermanos que están por primera vez, búsquelo, sea obediente. Fíjate lo que dice de algunos pastores que nada más paran pensando en las riquezas y en el billete. Dice la palabra, verso 18, hermanos, verso 17, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo andaba en los lugares celestiales. Y mirad a los que así se conducen. Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Quién es celestial en la iglesia? ¿Quién es espiritual para hacerme amigo de él? Usted nunca en una iglesia se haga amigo de los que paran haciendo relajos, de los enamorados, de los lisóngolos, de los que prestan y no pagan. Que aquí no hay de eso. Sed imitadores de mí. Por eso el pastor de la iglesia, los colaboradores, debemos ser modelos de Cristo a la congregación. No solamente con lo que uno predica, sino con su proceder. Amén. Por eso para ser pastor se requieren algunos requisitos. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, ¿te das cuenta? El modelo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo repito llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esa gente que está prometiéndole castillos y cosas a los creyentes, engañándolos, llama y pacta, y voy a contar hasta 3, y estas cosas, para sacarte el billete del bolsillo. Eso solamente están pensando en lo terrenal. Ahora, mira lo que dice el verso 20 de nosotros. Mas nuestra ciudadanía, diga conmigo, no la de todo el mundo, sino la nuestra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? ¿En serio tú le crees a Dios? Si tú eres ciudadano del cielo, el cielo tiene compromiso contigo. Y el cielo no son unas nubes que están por allá arriba. Y un avión que está atravesando el cielo. No, el cielo es un reino donde Cristo, Dios es el Rey. Y si tú te alineas con su voluntad, que es lo que Dios espera, Dios se las pone contigo.
Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, porque Pablo aprendió a vivir en el Espíritu. La gracia es un evangelio eminentemente espiritual. Ella saca la carne de en medio y te dice quién eres tú en espíritu. ¿Y cómo sabe que todavía nosotros bregamos con la vieja naturaleza? Porque Cristo no la quitó. Entonces nos enseña a despojarnos de ella. ¿Cómo? Vamos a Efesios capítulo 4. Ya me queda un minuto. Efesios capítulo 4. Me gustaría tener media hora para explicar Efesios capítulo 4. Verso 22. Mira, casi nunca lo hemos leído aquí. Oye, pasaje insignia de este ministerio. Mira para acá. Y los que nunca lo han leído en la Biblia, miren la Biblia. ¿Sabe qué dice ahí? En cuanto a la pasada manera de vivir, no la nueva, porque tú ahora eres una nueva criatura. Dice la palabra, despojaos del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos, pensamientos de mentira que todo el día te están engañando y te están mintiendo y te asustan y te llenan de pánico y de terror y de duda. Deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, deja que la palabra del Señor te despoje de los miedos, de los complejos, de la inseguridad. Aprópiate de la opinión de Dios y saca la opinión tuya. Eso te renueva la mente. Eso te da identidad, eso te quita los nervios. Eso te da paz. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y entonces dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo para buenas obras. Como tú aprendas el evangelio, como tú aprendas gracia, tú aprendes a quitarte el vestido viejo y a ponerte el nuevo. ¿Cuál es el vestido viejo? El de Adán. ¿Cuál es el nuevo? El de Cristo. Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero para eso necesitas renovar tu mente. Cuando venía en mi carro con mi esposa, recordé a un hermano muy querido que ahora está pastoreando una iglesia en Estados Unidos, Edgar Cabrera. Con Edgarito yo aprendí. Él me decía, Freddy, como yo como 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, ese desayuno, almuerzo y cena es para el hombre de afuera. Entonces, si yo soy una nueva criatura, debo alimentar 3 veces al día mi nuevo hombre. Desayuno, almuerzo y cena. Así que desayuno con el Antiguo Testamento, almuerzo con los Proverbios y ceno con el Nuevo Testamento. Claro, una persona así está alimentando su espíritu. ¿Qué libro te estás leyendo tú de la Biblia en este momento? No me contestes. O todavía tú abres la Biblia como si esto fuera un juego de azar. Señor, háblame. Que no te pase como aquel que dijo, Señor, háblame, que lo que tú me digas, eso voy a hacer. ¡Pah! Y Judas fue y se ahorcó. No, señor, eso no me gustó mucho. Yo creo que me equivoqué. Ahora sí, Señor, en serio, háblame. Ve tú y haz lo mismo. No, Señor, pero deja de estar jugando conmigo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Este no es un libro de azar. Esto hay que comerlo, proponerse, comerlo. Y también orar. Orar es tener comunión con Dios. Hay cristianos que no le están rindiendo su cristianismo porque no alimentan su hombre interior. Se ven 6, 7 novelas al día. Ay, pastor, usted me hace reír, después me hace poner en serio. En el televisor ven la liga española, la liga francesa, saben cuántos goles metió aquel, cuántas veces expulsaron otro, cuántas tarjetas amarillas tiene el otro, pero no saben, nunca han leído el libro de Habacuc. No saben quién es Abdías. Todavía me queda un minuto para hacer un examen. Vamos a ver cuánto usted conoce de Biblia. Por eso es que la iglesia no evangeliza. No discipula a nadie. Porque creen que el cristianismo es ya no fumo, ya no tomo, ya no esto. No, el cristianismo es comunión con Dios.
Es un rompimiento con el mundo. Por eso Juan dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, eso no proviene del Padre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú necesitas renovarte en espíritu. ¿Qué es renovar? Mira, el viejo hombre tiene una mentalidad viciada, llena de deseos engañosos. ¿Qué son deseos engañosos? Tú lo sabes, pensamientos que te atacan todo el día, que te dicen que tú eres pobre, que tú nunca vas a tener una casa, que tú nunca puedes estar en santidad, que tú no estás salvo. Pensamientos engañosos vienen de Adán. En Adán todos mueren. Siempre eso te van a estar recordando episodios malos de tu vida. Deseos engañosos. ¿Por qué? Porque no has creído que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron. Pregúntate y escríbelo, saca tiempo para que tú analices cuántos deseos engañosos te pasan a ti por la cabeza en el día, o en la semana, o en el mes. Que eso es lo que comienza con un pensamiento, después se te vuelve una altivez. Y después de altivez se te forma un argumento. Y como tú no lo rompas, se te vuelve una fortaleza, muchacho. ¿Y eso dónde sale? Pensamientos que te acomplejan, que te dicen, mátate, quítate la vida. A ti nadie te quiere, a ti nadie te ama. Y tú te los comes como si fueran verdad. Y de pronto sale, hoy es el día que me le tiro un carro. Y el diablo, dale, yo manejo el carro. Hay gente que decide, no, yo acabo con mi vida, yo no sé para qué nací. ¿Cómo? Tú eres un hijazo de Dios, una hijaza de Dios, ¿qué te pasa? Tienes que renunciar a esos pensamientos. Tienes que seguir viniendo para que Dios te vaya renovando la mente. Dios te ama. No dice aquí que eres miembro de la familia de Dios. Tú no eres el que eras, el que está en Cristo es nuevo, 0 kilómetros. Las cosas viejas pasaron, ¿qué te pasa? Ven aquí para que la palabra te parta en dos. Tira a la basura el viejo hombre y vive en el nuevo. Disfruta a Cristo. Gózate en la presencia de Dios. Bien, mis queridos hermanos, queremos expresar el testimonio de nuestra gratitud para todos aquellos que siguieron la transmisión en vivo y los que se tomaron el trabajo de dejarnos saber que estuvieron allí conectados todo el tiempo. Bendecimos sus vidas y agradecidos estamos también con Dios porque ustedes nos estimulan a seguir batallando, peleando la buena batalla de la fe y a seguir sirviéndole al Señor sabiendo que no le estamos hablando al aire. Gracias también a nuestros hermanos David y Viviana, quienes en la parte técnica, como siempre, ofrecen un servicio de excelencia a nuestro Dios. Gracias a ellos, esta señal ha llegado a cada uno de nuestros lugares y hemos sido bendecidos al participar de este tiempo de culto al Señor y al haber recibido su palabra. Para ellos, las ricas bendiciones del cielo pedimos durante esta semana. Queremos recordarte, si aún no lo has hecho, que te suscribas a nuestro canal y actives las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, para que no te pierdas el servicio de los domingos, que empieza a partir de las 11 de la mañana, un servicio dominical de culto, de alabanza y de predicación de la palabra. Para que no te pierdas tampoco nuestro servicio acostumbrado de alabanza y predicación de los días miércoles a partir de las 8 de la noche, ni te pierdas tampoco nuestro servicio de oración de los días viernes a partir de las 8 de la noche. Queremos recordarte también que si aún no lo estás haciendo, nos sigas en nuestras redes sociales. Dichas estas cosas, con corazones agradecidos, levantemos nuestras manos en santidad, sin ira ni contienda, sino con el gozo que Dios nos ha dado para recibir la bendición que Él imparte servicio tras servicio al final de cada transmisión. Levantamos nuestras manos, mis hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con el ministerio de la reconciliación. Y todo el pueblo dice, amén. Y procedemos a saludarnos los unos a los otros en el vínculo perfecto del amor. No queda más, mi hermano, que desearle que las horas y minutos que le resten a este día ustedes los puedan disfrutar al máximo en el Señor, que tengan una buena noche con su respectivo descanso y un mejor y bendecido despertar. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.